Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. aliento tú.
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo estaré haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y versículo 31, donde nos dice la palabra de Dios. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. La presencia del apóstol Pablo en Éfeso durante tanto tiempo permitió que las autoridades de la ciudad le conociesen, y en cierta medida estas autoridades le manifestasen su amistad. Tal vez tenían a Pablo en consideración. Los asiarcas eran 10 ciudadanos principales y miembros de la Liga de Gobierno de la provincia, elegidos por las ciudades de la provincia para funciones de supervisión de fondo de los juegos. Su labor era la de coordinar las festividades e incluso ciertos servicios festivos en el templo de la diosa, actuando también en materia de culto al emperador. La relación amistosa con Pablo indica claramente que no se había desencadenado la persecución consecutivas o promovidas por los emperadores romanos contra los cristianos. Continúa diciendo este versículo, la segunda parte: le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Es evidente que el pueblo hubiera linchado al apóstol si se presentaba en una ocasión en la que se le estaba acusando como el principal predicador en contra de la diosa de Éfeso. Algunos de los funcionarios le enviaron un recado para que no se presentase en el teatro. Es muy posible que el carácter y el temperamento del apóstol requiriese una acción mayor que la petición de los cristianos, buscando la ayuda de las autoridades para que le convencieran. Fuese como fuese, la realidad es que los asiarcas intervinieron y convencieron a Pablo para que no fuese al teatro como era su intención. Continúa ahora con el versículo 32, donde nos sigue diciendo: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Notamos que los congregados en el teatro se limitaban simplemente a gritar continuamente. En esta manifestación del populacho, unos gritaban unas cosas, como dice este versículo, y otros otras. Y Lucas describe con esto un desorden total. Dice la última parte de este versículo: porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Con un fino sentido del humor, describe una escena de confusión total por la multitud que desconocía la razón por la que se habían reunido en el teatro, es decir, que estaban allí gritando, pero en realidad no sabían el por qué. Es interesante apreciar que Lucas utiliza la palabra iglesia para referirse a los reunidos en el teatro, ya que el significado idiomático de la palabra puede trasladarse llamados fuera, esto es, convocados fuera del lugar habitual de su residencia y llevados al teatro. De ahí que se traduzca como asamblea, congregación o concurrencia. Esta multitud exacerbada contrasta con la paz que reina en la iglesia cristiana. Nótese por otro lado que las multitudes en cualquier ciudad del mundo suelen ser fácilmente manejables y conducidas en cualquier dirección, como se evidencia aquí en este caso. Basta con que haya un hombre o varios con mucha elocuencia. Así que vemos que este evento bien ilustra la ignorancia y también la superstición, la ira y la confusión de la gente que no conoce a Dios, como son fácilmente manejados por las emociones.
Pero entre tanto nos preguntamos, ¿qué hacía Demetrio, el que instigaba el alboroto durante toda la confusión? Aquí utilizaban el templo, la diosa, pero a través del tiempo se sigue utilizando una bandera en el día de hoy. Se sigue utilizando, por ejemplo, un himno e incluso la historia exagerada a su favor y hasta el punto de mentir. ¿Y todo ello para qué? Para manejar a las multitudes, y eso lo podemos ver día tras día. Continúo ahora con el versículo 33, donde dice: Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Es seguro que los judíos estaban asustados y consideraban que la multitud enfurecida podría volverse en contra de ellos, tanto como también en contra de los cristianos. Ellos eran tan opuestos a la idolatría como también lo eran los cristianos, ya que los judíos, notamos aquí que empujaron a Alejandro para que fuese su defensor, empujándolo para que saliera delante del pueblo. Cuando eso ocurrió, la multitud intuyó, y esa es la acepción del verbo en este caso, que era el responsable de aquella situación, y posiblemente la intención de ello era que Alejandro pudiera persuadir a la multitud que los judíos no tenían nada que ver con aquello y que el único responsable de todo ello era Pablo. Algunos creen que este Alejandro pudo haber sido un judío que temporalmente abrazó el cristianismo y que luego se apartó, considerándolo como el carcelero que tantos males causó a Pablo y al que se refiere en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 14, donde dice: Alejandro, el carcelero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Pero hay que tener en cuenta también que este nombre era muy corriente y también pudo haber sido otro Alejandro. Así que cuando comenzó el alboroto, la multitud pasó por el barrio de los judíos y arrastró consigo a algunos de ellos. Los líderes judíos temieron verse envueltos en la revuelta contra los cristianos y pusieron delante del pueblo a Alejandro. De ser cierta la sugerencia anterior, podía ser un firme enemigo de los cristianos. Este debía declarar a la asamblea que Pablo no era uno de los suyos, sino también un enemigo de los judíos, es decir, un renegado de su religión y un proscrito para la comunidad judía. Dice la última parte de este versículo: entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Literalmente empujado por los judíos, Alejandro procuró que la multitud congregada en el teatro le prestase atención, llamando al silencio agitando su mano. En modo verbal e imperfecto del indicativo en voz activa indica que quería hacer una defensa, pero posiblemente nunca lo consiguió. Sin duda, intentaba dejar claro que los judíos no tenían nada que ver con la predicación contra la idolatría, que incluye también a la diosa Artemisa, buscando ocasión para acusar como responsable de todo aquello a Pablo. Continúa ahora con el versículo 34, donde dice: Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Posiblemente alguno de entre la multitud reconoció a Alejandro como perteneciente a la comunidad judía. No todos los habitantes de Éfeso hacían distinción entre judíos y cristianos. Para muchos, los cristianos era una vertiente del judaísmo, y para todos, tanto los judíos como los cristianos, tenían en común la oposición a adorar a los dioses,
entre lo que estaba Artemisa o Diana. Es como en los días de hoy, por ejemplo, que muchas personas no saben distinguir y dicen que todas las religiones son iguales y que todas las religiones son buenas, es decir, igual que en Éfeso ocurre en el día de hoy también. Dice la segunda parte de este versículo: todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Eso fue suficiente para que todo el teatro comenzara a rugir a una sola voz. Grande es Diana de los Efesios. Una vez más se repetía el mimetismo de masas, y todos, aún sin saber exactamente qué cosa ocurría, gritaban el eslogan, o quizás el mantra, como se dice en el día de hoy, que se repetía una, otra y otra vez. Aquello debió ser impresionante, ya que la manifestación del populacho, porque los gritos a favor de Diana se extendieron, como dice, por 2 horas. Parece ser que de alguna manera Alejandro aquí desapareció de la escena, pero los otros dos, Gayo y Aristarco, permanecían como prisioneros de Demetrio y los plateros, que habían provocado todo aquello en defensa de sus intereses. No cabe duda que los efesios consideraban que su templo y su diosa eran superiores a cualquier otro templo y a cualquier otra diosa que hubiese en el mundo. Continúa ahora con el versículo 35, donde dice: entonces el escribano, cuando habían apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? En Éfeso, el secretario era el primer funcionario de la ciudad, como atestiguan diversas inscripciones y monedas de la época. Actuaba como enlace entre el gobierno local y el de la provincia romana, cuya sede estaba también en la ciudad. Este secretario era un buen conocedor de la psicología de masas. Además, era sin duda funcionario consciente de sus responsabilidades, es decir, que era un hombre responsable, y estuvo dispuesto a intervenir cuando consideró que aquello pasaba ya toda lógica. Sin duda, Demetrio y sus seguidores habían instigado al pueblo y habían perdido el control de aquella situación. Dejó al pueblo que gritara durante 2 horas para que, una vez cansados, estuvieran dispuestos solamente a oír sus palabras. Es entonces cuando sale al pueblo con toda probabilidad, quizás con paso calmado, para impresionar aún más a la multitud. Los gritos fueron cesando hasta hacerse un profundo silencio en el entorno. Y dice la última parte de este versículo: dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Es entonces cuando habla a la gente reunida y silenciosa. La argumentación del secretario fue esencial, ya que todo el mundo sabe que Éfeso era la ciudad que guardaba el gran templo de su diosa Artemisa o Diana, y que su imagen había venido, según ellos, del cielo, literalmente de Zeus o Júpiter. Por tanto, esa imagen no era hecha por manos de hombre, según ellos, claro, de modo que no había que formar un tumulto para afirmar algo que todos ellos ya sabían de antemano. Así que Éfeso es la ciudad que custodia esa imagen. Si esto es así, ¿por qué gritar sobre la grandeza de la diosa durante tanto tiempo? Es lo que le expuso aquí este hombre a la gran multitud. Y continúo ahora con el versículo 36, donde nos sigue diciendo: puesto que esto no puede contradecirse
es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. La argumentación del secretario es sencilla, pero también, por otro lado, es contundente, puesto que todo lo relacionado con el templo de Diana y la custodia de la diosa no podía ser ignorado absolutamente por nadie. No había lugar para seguir en aquella situación tumultuosa. Así que todos aquellos debían mantener la calma y dejar de gritar como lo habían hecho y no ser fácilmente movidos por los intereses de quienes habían promovido todo aquello. Con aquellas palabras medidas, invita a todos a entrar en razón. Continúo ahora con el versículo 37, donde dice: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Los hombres que estaban siendo acusados no habían cometido acto alguno contra la diosa Artemisa. No eran ni sacrílegos, literalmente robadores de templos, ni blasfemos contra ella. Habían actuado precipitadamente porque los acusadores eran inocentes de las acusaciones formuladas en contra de ellos. Con toda probabilidad, el secretario seguramente conocía a Gayo y Aristarco y sabía también que Demetrio había provocado todo aquel disturbio. Así que los acusadores debían ser dejados en libertad porque no había acusaciones firmes. Aquella asamblea estaba incumpliendo todo ordenamiento legal y era simplemente un motín promovido y orientado por Demetrio y sus seguidores contra personas inocentes. Nótese, por otro lado, que Pablo hizo verdaderos milagros, como podemos ver en este mismo capítulo, el versículo 11, que claramente demostró el poder de Dios vivo y además que razonaba con la gente, como podemos ver en Hechos 14, versículos 15 al 17 y capítulo 17, versículo 22 al 31. Pablo practicaba lo que dijo a Timoteo con respecto a esto, y lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 25, donde dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Muchas veces la gente rechazan la verdad del Evangelio, y lo hacen por causa de la manera o el método empleado por los que anuncian precisamente ese Evangelio y esa verdad. Continúo ahora con el versículo 38, donde nos dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Ya que no hay acusación formal de sacrilegio y blasfemia, se trata, por tanto, de un asunto civil, de un tema relativo a perjuicios económicos. Si Demetrio y sus seguidores pueden fundamentar una acusación, deben acudir a los tribunales competentes, cuyas actuaciones se celebran en los días señalados y que son presididos por procónsules debidamente nombrados. Es a esos tribunales a donde los perjudicados deben de elevar allí precisamente sus acusaciones. Delante de toda la ciudad, notamos también que Demetrio es reprendido por su forma de actuar, y no cabe duda que no solo había perdido el control de la situación que fomentó, sino que ahora estaba perdiendo también su prestigio.
porque la indicación del secretario representaba ya una acusación de ilegalidad. Continuará con el versículo 39, donde nos dice: y si demandáis alguna cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Así que se trata de otro tipo de acusación que requería una asamblea pública. Puede hacerse conforme a la legalidad. La intención del secretario es presentar ante el pueblo lo incorrecto, incluso lo ilegal de aquella convocatoria. Los cargos no se podían arreglar amotinándose, sino presentando las acusaciones por la vía que la ley establecía para cada caso y llevarlas debidamente convocada. Si los asuntos revestían una gravedad aún mayor, debían llevarse a lo que se conocía como asamblea cívica, que se reunía en el tiempo acordado para ello. Pero en una asamblea tumultuosa como la que se había reunido en el teatro, aquella reunión carecía, por tanto, de toda legalidad. Continúo ahora con el versículo 40, donde dice: porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Al no haber razones legales para aquella concentración humana, los romanos podían tomarla como un acto sedicioso, con lo que incluso podrían verse afectados los privilegios que tenía la ciudad de Éfeso. Así que la situación era verdaderamente grave. Hay que tener en cuenta que las autoridades romanas no toleraban procedimientos desordenados y tampoco mucho menos tumultuosos como el que se había producido aquí en Éfeso. Dice la última parte de este versículo: no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Así que vemos que los romanos podrían ellos investigar las razones de aquella concentración humana, que gritó durante 2 largas horas en el teatro. Aquella investigación no tendría por parte de los efesios respuesta que justificase el alboroto, sino de sedición. Tendrían que ser acusados de desorden social. Tanto una cosa como la otra tenía como consecuencia la posible pérdida de la condición que la ciudad tenía y también, como he dicho anteriormente, los privilegios. Así que la responsabilidad no era de los 2 cristianos que estaban retenidos allí, Gayo y Aristarco, sino de todos los habitantes de la ciudad. Notamos que el término usado en el griego es una palabra fuerte, que incluso tiene el sentido de conspiración. Lo que Demetrio y sus seguidores habían planeado como algo beneficioso para ellos se había cambiado en algo sumamente peligroso para ellos también, del que legalmente tendrían que responder, habiendo sido acusados directamente delante de la asamblea. Continúo ahora con el versículo 41, el último ya de este capítulo 19, donde dice: y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Apaciguada la multitud reunida en el teatro, el discurso del secretario no podía producir otro efecto que el de despedir a los reunidos, que saldrían calmados todos, unos con cierta preocupación por lo ocurrido y otros como un tiempo perdido a causa del desconocimiento de lo que estaba allí ocurriendo. El tumulto había quedado extinguido. Y voy concluyendo ya con esto. Muchas veces solo necesitamos el sentido común para resolver algunas cuestiones difíciles. No sabemos el nombre de ese escribano o secretario de la ciudad que presidía las sesiones de la asamblea ahí en el teatro, el cual se levantó
clarificó cada punto y terminó con el conflicto. Demostró este secretario 4 argumentos que esa multitud estaba de más en ese lugar. Y notamos el primero. No hace falta discutir la importancia del templo, ni tampoco de la ciudad, pues todos la conocen. En segundo lugar, no hace falta intervenir porque nadie fue agraviado. Están actuando precipitadamente porque nadie ha profanado ni blasfemado a la diosa. En tercer lugar, no hace falta tratar el tema porque no es nuestro. El problema no es de la ciudad, sino que era de un hombre, de Demetrio y de los artífices, y Pablo, que lo resuelvan ellos ante los jueces. Y cuarto, no hace falta exponernos innecesariamente a un conflicto penado por la ley. Si no terminamos esto, aquí podemos ser acusados de sedición o de rebelión. Muchas veces podemos encontrar más sabiduría práctica para desactivar graves conflictos en algunas personas fuera de la iglesia que en la misma iglesia. La conversión a Cristo no nos transforma automáticamente en personas sabias, sino que el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra de regeneración mientras estemos aquí en la tierra. Así que debemos ser, sobre todo, sabios en las cosas del Señor, prudentes y con sentido común, y además con revelación espiritual de Dios. Estas capacidades muchas veces son el resultado de caminar con el Señor y de hacerlo día tras día, meditando en su palabra, orando y buscando su dirección en todas las decisiones, por muy pequeñas que sean o por muy grandes que también lo sean. Estimado y estimada oyente, estarás de acuerdo conmigo que gran beneficio es para un país disponer de magistrados justos y ecuánimes, que saben administrar justicia y tienen poder para preservar la paz. Nota que la providencia de Dios hizo que este magistrado, aún sin ser amigo de los cristianos, sirviese para preservar la vida de los creyentes de Éfeso. Véase así cuántos medios tiene Dios también para proteger a los suyos. Amigo y amiga oyente, ¿en verdad Dios guía tu vida? ¿Protege tu vida? Si no es este el caso, ahora yo te invito a que por medio de Jesucristo tú puedas reconciliarte con Dios. Por eso, yo te animo que ahora ores conmigo, si así lo sientes, esta oración de fe y repite conmigo allá donde estás y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis delitos y todos mis pecados. En mi vida hasta ahora he actuado haciendo mi propia voluntad. Soy una persona que antes de pensar, actúo. Y esto me lleva a quebraderos de cabeza. Te pido en este momento que tú vengas a mi vida. Te abro mi corazón. Transfórmame. Quiero ser una persona sensata, sabia, pero en tus cosas. Yo te recibo ahora como mi Señor y como mi Salvador, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina
y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Aleluya. Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía, pero ahora no quiero seguir igual. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso no quiero seguir igual. Aunque el diablo me traiga miles de tentaciones, yo no voy a dejarme arrastrar, porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien. Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien. Hacerte bien. La, 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 antes de conocerte, yo muchas cosas hacía, pero ahora no quiero seguir igual. Ahora quiero vivir en santidad, para agradarte a ti, mi Salvador. Cristo vive en mí, por eso no quiero seguir igual, porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien. Oh mi Señor, ayúdame a hacerte porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien. Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien. Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía, pero ahora no quiero